¿Cómo escribir un guión persuasivo para podcast? La pregunta del millón. Anteriormente vimos la estructura de un podcast ganador. Ahora vamos a escribir un guión. Te habla Paulo Restrepo Copy, descuadriculador de mentes aburridas. Por eso quédate hasta el final de este video, porque te vamos a mostrar cómo escribir un guión de podcast realmente ganador. Muy importante para generar conexión. Recuerden que el podcast es una estrategia para conectar con la gente, no importa la actividad que está haciendo. Y generar esta conexión y saber escribir va a ser un reto para ti. Así que pilas, conéctate porque vamos a cambiar el ritmo de tus palabras, vamos a descuadricular tu cabeza y a conectarte con una estrategia que realmente funcione. ¿Listo? Primer elemento importante, y es que atrapa la atención en los primeros 10 segundos. De hecho, se habla de los 5 segundos, se habla de los 3 segundos, se habla de los 2 segundos, pero hablemos de los 10 segundos porque necesitamos que tu audiencia, cuando te escuche, sienta que vale la pena realmente continuar escuchándote. ¿Listo? Que esa pregunta que les está haciendo, que esa afirmación se conecte realmente con tu necesidad. Anteriormente hablábamos de la atención en canales de televisión, en medios ATL, de comunicación masiva, que eran distintos, donde eran pocos medios audiovisuales, pero en la medida en que las redes sociales fueron creciendo y todas las plataformas de generación de demanda e incluso la inteligencia artificial está cobrando una pasada importante, pues la gente está inmersa en muchos escenarios al mismo tiempo y aquí el tiempo definitivamente va a generar una conexión importante. Listo, supongamos que el podcast habla sobre productividad, sobre cómo ser más productivo en una empresa, cómo ser más productivo en tu trabajo, cómo ser más productivo como un generador de contenidos, en fin. Entonces, vamos a cambiar. Hoy vamos a hablar de productividad. Miren la diferencia de las palabras. A que, ¿sabías que el 80% de tu productividad se decide en la primera hora del día? Miren las dos diferencias entre las frases. La primera diferencia es que aquí está siendo demasiado explícito y aburrido. Hoy vamos a hablar de productividad, pero no hay un gancho que me atrape en este momento. ¿Listo? Aquí te estoy dando una cifra y estoy apelando a un gatillo psicológico que se le conoce como la prueba social. ¿Listo? Porque seguramente hay algún estudio e incluso podrías decir, ¿sabías que el 80% de tu productividad se decide en la primera hora del día según datos del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, por decir algo, de Colombia o de algún país? Esto es muy importante porque aquí vamos a apelar también al principio de autoridad, es decir, están mostrando un estudio, una autoridad que esté mostrando en cifras, datos y hechos que conecta. Otro diferenciador importante es que definitivamente estos elementos conectan a la gente rápidamente, conectan a la gente desde el primer segundo. Ya la gente no tiene tiempo para absolutamente nada. Ahora, vamos para el segundo paso. Crea una narrativa clara y con ritmo. ¿Listo? Antes, pues debes organizar el contenido de manera ordenada para que no pierdas el interés. Obviamente esto es algo que uno va conectando en una línea de tiempo y la narrativa debe contar una historia realmente que conecte con el público objetivo y que mantenga el ritmo de las personas para que no se desconecten. Un truco muy importante es, por ejemplo, en el tono de la voz. Y es sincronizar el tono de la voz con la narrativa de la historia. Es decir, si por ejemplo hay una parte donde hay mucho suspenso o vas a hablar de una información muy importante, pero no la has soltado, no la has disparado de una, empiezas a hablar poco a poco, gradualmente, con ese tono. Y al final, cuando empiezas a poner la propuesta de valor, vas con toda. Eso se llama llevar el ritmo de una narrativa que va a ser sumamente importante. Y va a generar mucha coherencia entre lo que estás diciendo, cómo lo dices y cómo conectas a tu público objetivo. ¿Listo? Por ejemplo, si tu tema es sobre estrategias para emprendedores, en lugar de enumerar los 10 pasos, sin más, hazlo como una historia. Yo siempre les digo que es el storytelling. Bueno, uno también podría armar los 10 pasos, decir 1,
2, 3, irlo enumerando, pero al final se va a volver un poco tedioso a no ser de que en el video o en el audio tengas algunas transiciones importantes en cuanto a efectos de sonido, de color, distorsiones, para que la gente se mantenga conectada. Ya han salido varios estudios en cuanto a que el ritmo de algunos de los videos, sobre todo videos para Reels, las transiciones no deben durar más de 2 segundos o 2 segundos sin que la cámara se quede quieta porque eso va a desconectar a la gente. Pero debe estar muy conectada definitivamente con la narrativa. Esto es importantísimo. Bueno, por ejemplo, voy a leer esto. Cuando lancé mi primer negocio me sentía perdido. Luego descubrí 3 claves: priorizar, delegar y medir resultados. Esa simple estrategia cambió todo. Ahora quiero compartir esos pasos contigo. Mira cómo estoy haciendo una intro. ¿Listo? Esta es una pequeña historia. Recuerden que, bueno, hay un libro que me parece muy interesante que se llama El viaje del héroe de Joseph Campbell. Y él habla como el protagonista de la historia del podcast e incluso un video de un comercial debe tener esas cumbres, caídas, mesetas. Pero miren que aquí el primer momento es cuando este personaje se sentía perdido y por alguna razón que no explican esta historia porque yo aquí se las estoy resolviendo, encontró 3 claves. Seguramente se encontró con un amigo, tuvo un accidente y capitalizó ese problema. Y esas 3 claves, que se le conoce como una epifanía, un descubrimiento grandioso, le ayudaron a entender un modelo con base a la priorización, delegar y medir resultados. Y que esta estrategia lo cambió todo. Y ahora quiero compartirle esos pasos contigo. Esto lo puedo usar como un gancho donde él diga, les presento el método Producta, que ayuda a aumentar tu productividad multiplicando tus resultados en más de un 3000%, de un 300%, 3 veces o por 3, o acelerar los resultados, en fin, lo que suene más coherente. Yo aquí les estoy diciendo lo primero que se me viene a la cabeza, pero realmente así funciona. Y paso número 3, llama a la acción y cierra con impacto. Ojo, habíamos hablado en algún video, conquistar, convencer y concretar o enamorar. Aquí es donde enamora a las personas que ya las conectaste realmente con la historia y vamos a generar un cierre con impacto. Muy importante esto. Aquí es donde aseguras que tu oyente no solo te haya escuchado, sino que activaste ese gatillo psicológico, la curiosidad y el hecho de querer más. Le diste solo la puntica y quedó con ganas de más. Invítalos a profundizar en el AIDA, como les decía yo anteriormente, atención, interés, deseo y acción. Cuando estamos educando, cuando la gente no nos conoce, que el nivel de sofisticación del mercado, el nivel de conocimiento que tiene tu cliente sobre ti es mínimo, entonces vas a activarlo inicialmente con contenido informativo. Y a medida que te vaya conociendo en los videos, pues ya contenidos de venta mucho más explícitos. Recuerda que un buen cierre de ventas siempre está ayudado o está enfocado a generar continuidad. Es decir, que si no te compran ahora o si no vendes ahora, vas a empezar a generar contenido de valor para que te compre después. Y es un proceso paso a paso. Bueno, ahora te voy a mostrar un ejemplo que ejemplifica, valga la redundancia, el paso número 3. Y este ejemplo es el siguiente. Y es, si estás listo para transformar tu mañana y mejorar tu productividad, empieza mañana mismo. Y si quieres más consejos sobre cómo hacerlo, no te pierdas el siguiente episodio. Bueno, así puede terminar, digamos, este cierre del podcast. Y yo lo termino así. Bueno, mi nombre es Paulo Restrepo Copy y descuadriculador de mentes aburridas. No olvides el siguiente video que te voy a mostrar que se llama 5 claves para vender con impacto. Escribir y vender con impacto. Así que me puedes seguir en redes sociales como Paulo Restrepo Copy en YouTube. Así que dale clic a la campanita o suscríbete, o en Instagram como paulo.restrepo Copy e Infocul Lab Oficial. Chao, chao.